Hola pandas, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. ¿Sabes cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Causas de que los animales estén en peligro. Existen múltiples causas por las cuales una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal, y la construcción de especies exóticas. Y bueno, claro que te preguntarás, ¿cómo se puede evitar la extinción de especies? No es nada fácil. Evitar que una especie desaparezca implica las puestas en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, y la creación de reservas naturales. La lucha contra el cambio climático y la contaminación también es una lucha por la conservación de muchos animales. Bueno pandas, ya saben un poco más de este tema tan interesante y triste. Si el video te gusta, no olvides dejar tu like. Suscríbete, activa las notificaciones para estar al pendiente de los videos que suba. Y no olvides compartir con todos tus amigos este video. Sin más que decir, agarra tus audífonos y ponte cómodo que hoy te muestro 5 animales de México en peligro de extinción. ¡Comencemos! Ajolote. El ajolote es un anfibio endémico de México y actual habitante del lago de Xochimilco. Este pequeño, de apariencia lustrosa y tierna, es muy representativo de nuestro país. Sin embargo, debido a que su hábitat está siendo destruida, el ajolote se encuentra en un grave peligro de extinción. Es un tipo de salamandra que posee diversas particularidades. Entre ellas tenemos que la condición de este animalito es la de neotenia, es decir, que vive lo que incluso en su etapa adulta conserva sus rasgos larvales, o sea que prácticamente se conserva joven siempre. Cabe señalar que el ajolote está catalogado como una especie endémica en peligro crítico de extinción. El ajolote se alimenta de moluscos, algunos tipos de peces pequeños, crustáceos y gusanos. Este anfibio es capaz de vivir hasta 15 años, sin embargo, a su alrededor existen distintas amenazas. Además de la extinción y la contaminación de su hábitat, el ajolote es consumido por garzas y por el humano mismo. Este último lo utiliza como alimento exótico o lo comercia en acuarios. Se encuentra en los pocos canales que quedan en el lago de Xochimilco, amenazado por el pez tilapia africana, especie introducida artificialmente en la década de los 80 por personas desconocidas. Datos curiosos del ajolote. La palabra ajolote proviene del náhuatl Yolotl. Este se debe al nombre del dios azteca de la muerte, la resurrección y el juego. Al ajolote se le conoce como el pez caminante. Algunas de sus características son pulmones, cabeza ancha, ojos redondos, carencia de párpados y branquias, además de una cola en forma de aleta que sirve para nadar. El tamaño promedio de los ajolotes es de 15 centímetros, pero pueden llegar a medir hasta 30 centímetros. En el reino animal se les conoce a los ajolotes como una especie neoténica, es decir, que conserva sus rasgos juveniles hasta la vejez. Manatí. Los manatíes son grandes mamíferos marinos que viven en las zonas costeras bajas, especialmente en arrecifes de coral. Son generalmente solitarios y buscan alimento en aguas poco profundas. También son herbívoros, lo que contribuye a mantener el equilibrio de la vegetación de los ecosistemas. Su salud es un indicador del bienestar marino, es decir, su salud se reside mucho cuando los ecosistemas son dañados. Los manatíes además tienen un ciclo reproductivo largo, apareándose cada 2 años aproximadamente y dando lugar a una sola cría. Estos factores contribuyen a su amenaza de la extinción. Algunas especies del manatí. Manatí de Florida o del Caribe. Se distribuye por todo el Caribe y una parte de la costa de Brasil. Manatí de África Occidental. Puede ser encontrado en zonas costeras desde el río Senegal hasta el río Kwasa en Angola. Manatí amazónico. Como su nombre lo indica, vive en el río Amazonas. Es el único sirenio de agua dulce y también es el más pequeño. Diferencias entre el manatí y el dugongo. Los manatíes pueden ser confundidos fácilmente con los dugongos, pero aquí te dejamos algunas claves para que los puedas identificar. El dugongo tiene una cola arqueada parecida al de un delfín,
mientras que el manatí tiene una forma de espátula y es aplanada. El dugongo tiene unos labios muy característicos que protruyen hacia los lados, por lo que su rostro es muy distinto. La piel del dugongo es más suave que la del manatí. Aunque no es una diferencia en sí visible, los manatíes tienen una menor esperanza de vida que los dugongos, de 70 a 50 años aproximadamente. Los manatíes y los dugongos pertenecen al orden Sirenia, es decir, tienen ancestros comunes de los cuales evolucionaron por separado y conservan muchas características iguales. Comúnmente denominan a los integrantes del orden Sirenia como vaca marina. ¿Por qué el manatí está en peligro de extinción? Los manatíes han sido cazados tradicionalmente por su grasa y carne, aunque hace años que la especie está protegida, por lo que la caza no es el factor principal. La pérdida de su hábitat es ahora mismo su principal amenaza. Entonces te preguntarás, ¿por qué el manatí está en peligro de extinción? Según la lista de especies de la extinción de la ONU, estas son algunas de las causas y amenazas que acechan a las poblaciones de manatíes. Desarrollo comercial y residencial. Zonas urbanas, de viviendas, comerciales, industriales, de turismo y de ocio. Agricultura y acuicultura. Cultivos no leñosos anuales y perennes, y acuicultura marina y de agua dulce. Especies invasoras y enfermedades. Hay especies que se convierten en invasoras, y por ende en problemáticas, y además hay varias enfermedades que efectúan en esos animales. Contaminación del agua. Aguas residuales domésticas y urbanas, efluentes industriales y militares, efluentes de agricultura y silvicultura, exceso de energía. Bueno, ya han visto alguna de las causas de la pérdida del manatí. Ahora, ¿cómo podemos ayudar al manatí? Existen varias formas mediante las cuales podemos ayudar a este majestuoso animal. Por un lado, algunas acciones de conservación globales incluyen una monitorización sistemática de las poblaciones, identificación y conservación de las áreas específicas donde habita el manatí, la cría y la reintroducción de ejemplares y establecimiento de programas educativos. También podemos llevar a cabo acciones individuales encaminadas a la protección del manatí. Coqueta de Guerrero. Este pequeño colibrí mide entre 7 y 7.5 centímetros, pesa alrededor de 2.7 gramos. El macho tiene las partes superiores de color verde y el pecho castaños rojizos. Su obispillo tiene una banda blanca en la parte superior, mientras que en la parte inferior es broncíneo. Su garganta es verde y en las mejillas presenta un penacho corto de plumas de color naranja, con la punta verde. Una banda blanca separa su garganta del resto de partes inferiores, que son de color canela claro. La hembra carece de los copetes del píleo y las mejillas. Distribución y hábitat. Se encuentra solo en el sur de México, en un área muy reducida de 25 kilómetros de ancho, que se extiende desde la carretera Atoyac a la Sierra Madre del Sur de Guerrero, al noreste de Acapulco. Su hábitat natural son los bosques tropicales de la montaña. Está amenazada por la pérdida de su hábitat. Quetzal. Los quetzales son aves que no tienen un gran tamaño. La mayoría de sus ejemplares no superan los 40 centímetros de largo. Los machos pueden aparecer más grandes debido a su increíble cola, que puede alcanzar los 65 centímetros. Su peso rara vez supera los 220 gramos. En su plumaje predomina el color verde con reflejos que pueden ir desde los tonos dorados hasta azules y violetas. Tanto el vientre como el pecho es de color rojo de gran intensidad. La forma de la cabeza es igual para hembras y machos, aunque en estos últimos cuentan con cresta erizada a su alrededor. El pico es de color amarillo en los machos, estando cubierto en algunas zonas por pequeñas plumas verdes. Las hembras tienen el pico de color negro. Las patas son muy pequeñas y relevantemente oscuras, con sus primeros 2 dedos hacia atrás. A pesar de ser un ave, el quetzal no puede volar a mucha velocidad, por lo que sus vuelos son muy cortos. Se trata de una especie solitaria, que solo está en compañía en la época que tiene que cuidar a sus crías. En dicho momento, se convierte en una especie muy territorial y además monógama. Se considera un ave frugívora, ya que la fruta es el alimento estrella de su dieta, aunque puede comer otro tipo de alimentos. Entre la gran variedad que toma se encuentran frutos de la familia del laurel,
aguacates, avispas, larvas, hormigas y ranas. Suelen situarse en zonas montañosas, que tengan espacios húmedos y en grandes bosques nubosos. Habitualmente ponen 2 huevos, que son de color azul claro, y anidan dentro de los agujeros de los árboles. ¿Cuáles son las amenazas del quetzal? Aunque el quetzal se encuentra en diversas zonas sudamericanas, es en México y Guatemala donde se expone a mayor número de amenazas. Las principales son los incendios forestales, la caza, el comercio ilegal y la tala. Los incendios forestales causan la pérdida masiva de ejemplares y la reducción de su hábitat. Caza y comercio ilegal. Las plumas de los quetzales son muy valiosas en el mercado, y esto lleva a que las personas cacen esta especie de manera furtiva y posteriormente vendan de forma ilegal el plumaje. Dentro del comercio de las aves se vende para que sirvan de mascota o simplemente como un trofeo disecado. Tala. La pérdida de hábitat y en consecuencia de ejemplares de quetzales se debe a la tala discriminada de los árboles que se encuentran en la zona donde se asientan. Esta tala se llevó a cabo principalmente para que el ser humano pueda obtener numerosos recursos, como madera para muebles, cartón o papel, además de terrenos despejados donde se puede sentar, cultivos o incluso vivir. ¿Cómo se asegura la supervivencia del quetzal? La normativa que se establece en la región de México determina claramente que esta especie debe estar protegida, siendo esta una de las principales medidas que se han llevado a cabo para garantizar la supervivencia de los quetzales. Guacamayo rojo. Fuerte y poderoso, constituye uno de los guacamayos más grandes que existen. Los guacamayos rojos tienen una talla alrededor de los 73 a 96 centímetros de longitud y un peso aproximado de los 1300 y los 1700 gramos. Atendiéndose a la apariencia extrema, el macho no se distingue de la hembra. Al apreciarse de cerca, se comprueba que la hembra tiene el pico más pequeño, más ancho y más curveado. Las hembras suelen tener la menor talla y peso que los machos. También se puede apreciar una cabeza y un pico más fuerte en los machos. Se cree que el guacamayo rojo puede llegar a vivir hasta 100 años. Se diferencia del guacamayo rosado al tener las plumas de las alas verdes en vez de amarillas. En la cara tiene pequeñas plumas en forma de líneas alrededor de los ojos, las cuales el guacamayo rosado no tiene. Este guacamayo, con su nombre indica, es de un color rojo oscuro. Las plumas remeras son azules y las grandes cobertoras alares verdes oliva. Las plumas exteriores de la cola marrón claro en la base y azul en las puntas. Son grandes guacamayos que atraen atención por su vívido y espectacular colorido y su llamado estridente con el que se comunica durante el vuelo. Los ejemplares más jóvenes se parecen a los adultos, pero tienen la cola más corta. Por lo general se encuentran en parejas o en grupos pequeños, tal vez familiares. A veces se asocian con otros guacamayos, especialmente en tierra, donde se reúnen en grandes grupos para construir arenas minerales expuestas. Durante la época reproductora suelen regresar a los mismos territorios año tras año. Anidan en los huecos de los árboles, en las grietas de las rocas y en la arcilla de las barrancas. La hembra pone 2 o 3 huevos blancos, que empolla por espacio de 26 días aproximadamente. El macho a veces ingresa al nido para visitar a la hembra, pero no incuba nunca. Su alimentación básica es pipas de girasol, diversas nueces y avellanas, maíz, trigo, avena, manzanas y otras frutas. Fuera de la época de reproducción, viven en grupos muy ruidosos, de 8 a 10 individuos. Durante el día abandonan las copas de los árboles para refugiarse en las ramas bajas y frondosas, huyendo del calor. ¿Por qué el guacamayo rojo está en peligro de extinción? La caza ilegal es la principal causa de que el guacamayo rojo se encuentre en peligro de extinción, debido a su comercialización como ave doméstica. Cabe destacar que los cazadores furtivos no solo se interesan por la caza de especies adultas, sino que muchos de ellos se indican también por la búsqueda y recolecta de los huevos. Otra de las causas de la extinción de la guacamaya consiste en la destrucción de su hábitat, la tala, la deforestación de los bosques para la extracción de recursos. Bueno pandas, espero les haya gustado el video. Comenten qué animal no conocían. Esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos en un próximo video, un saludo y hasta pronto.